ya a menos de una semana de la primera cuenta pública del presidente de la República, Gabriel Boric. Y el gobierno está sumido en la crítica de los distintos sectores de cómo aplicar el estado de excepción constitucional. De lo que estaba ocurriendo en la macrozona sur. Queremos hablar de este y de otros temas de seguridad aquí en Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Jessica Castañeda. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Agricultura Prime. Tenemos dos interesantes invitados que van a acompañarnos en analizar y desarrollar los distintos temas de la contingencia. Vamos a partir presentando a nuestra visita a Sergio Muñoz Riveros, analista político, columnista y escritor. Muchas gracias por estar aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y también tenemos a alguien que es parte de la Casa de Radio Agricultura, José Francisco Lagos, abogado y conductor de Llegó la Hora. ¿Cómo estás? Muy bien, Jessica, muchas gracias por la invitación. Parece que es la primera vez que nos toca juntos aquí. Yo creo que es la primera vez, sí. Así que emocionado también de esta oportunidad. Partamos analizando un poco lo que está sucediendo y esta discusión, las distintas opiniones que hay respecto a lo que hay que hacer con la macrozona sur. Esta semana hemos visto una violencia inusitada, pero que ya parece ser parte del pan de cada día. Hay distintas presiones que se están dando incluso desde el propio oficialismo por las medidas que se deben aplicar o no. Coméntenos un poco qué es lo que está pasando y cómo lo está viendo, lo que está haciendo el gobierno y los distintos sectores que también están presionando porque se apliquen medidas más drásticas o más duras ahí en la macrozona sur. Creo que lo que ocurre en la macrozona sur es una enorme tragedia para Chile. Eso quedó ilustrado esta semana de manera dramática con el asesinato de el obrero forestal Segundo Catril, 66 años, abuelo incluso, y fue asesinado a mansalva, un disparo en la cabeza, ¿verdad? Lo que agrega una nueva víctima a las muchas que ya ha habido en esa zona de nuestro país. Lo que ocurre en la Araucanía, en toda esa zona, es una verdadera llaga para la sociedad chilena y desgraciadamente el nuevo gobierno ha tenido una muy mala lectura acerca de la realidad de esa zona. Partió levantando el estado de excepción, o sea, no renovándolo, que lo estaba aplicando el gobierno del presidente Piñera. Enseguida ya sabemos, ¿verdad?, ese viaje frustrado de la ministra del Interior, bueno, todo lo que ha ocurrido. Mala lectura, los anteojos ideológicos impiden reconocer lo que allí hay. Yo leí hoy de nuevo a la ministra del Interior diciendo que el asunto es enfrentar los problemas de fondo. ¿Cuál será el problema de fondo? Dice uno cuando aquí está en juego la vida de la gente que vive en la Araucanía. ¿Qué otra cosa más de fondo puede haber que la protección de la gente, de la población, que sufre a diario los ataques incendiarios, los robos, ¿verdad?, los actos de amedrentamiento, el corte de ruta, todo aquello? ¿Qué puede haber más de fondo? Están pensando en que aquí hay una solución de otro tipo, social. Bueno, se ha hablado de la entrega de tierras, Y lo que yo pregunto, ¿en qué están pensando cuando hablan de la entrega de tierras? ¿Le van a entregar tierras a la CAM, por ejemplo? ¿Tendrán alguna idea de con cuántas hectáreas se conformaría Héctor Yaitul? Sería bueno saberlo, ¿verdad? ¿Acaso estamos haciéndonos la idea de que puedan surgir varios Temucuicui en la macrozona sur? Es decir, zonas a donde el Estado chileno no puede penetrar. Bueno, aquí ha habido una acumulación de torpezas, de cegueras, ¿verdad?, de incumplimiento de deberes de los últimos gobiernos, de todos los últimos gobiernos. Y este nuevo gobierno lo agrava con esta lectura distorsionada de la realidad. Creo que el sentir nacional es que debe aplicarse el estado de excepción sin limitaciones,
sin limitación. Las Fuerzas Armadas y las policías tienen que actuar en toda la región, en ambas regiones, por supuesto. ¿Cómo van a estar protegiendo solo las rutas principales? Enseguida, creo que ha llegado el momento de plantear la necesidad de declarar como asociaciones ilícitas a la CAM, a la Coordinadora Arauco-Mayeco, a la Resistencia Mapuche, Lafkenche y los otros grupos que llevan adelante acciones de terrorismo y bandolerismo. Reconozcamos, esa es la realidad. No puede haber aquí gestos de apaciguamiento, eso es lo peor, porque estos grupos se sienten incentivados a ir más allá, son más audaces. Ha llegado la hora de imponer la ley, Y eso significa respaldar a las fuerzas militares, a las fuerzas policiales. Por cierto, hay que hacer muchas otras cosas. El Ministerio Público tiene una responsabilidad directa. Y aquí uno podría plantear, a lo mejor algunos fiscales de la zona están muy agotados o están muy amedrentados. Hay que retirarlos de la zona entonces. Hay que poner a otros fiscales para que hagan lo que tienen que hacer, para que cumplan con su deber. Esto hay que enfrentarlo con toda la energía del Estado y con el respaldo de la sociedad. Ya, hay que enfrentarlo con energía, nos decía Sergio. Da la impresión cuando uno escucha un poco a la ministra del Interior, ya, que hay una lectura muy distinta que ella le está tomando al tema de la violencia en la macrozona sur, y da la impresión también, a mí como periodista, como que se relativiza un poco el tema. No sé si opinas más o menos similar. ¿Cuál es tu lectura, José Francisco? Lo primero es que yo creo que el gobierno, cuando era oposición, tenía cierto diagnóstico que a mí me parece que era correcto, que es que el problema de la Araucanía no solamente era un asunto de orden público, sino que era multicausal. De ese sentido, cuando ellos decían, mira, aquí hay un fenómeno que tiene obviamente causas políticas, pero también cuestiones sociales bien profundas. La Araucanía es la región con más pobreza en Chile. Y también una cuestión de orden público que es la más grave porque efectivamente hoy día está afectando a los bienes que son más sensibles para las personas, como la propia vida incluso. Pero llama mucho la atención que cuando se intentaron hacer soluciones durante la administración anterior, incluso solo por la vía del orden público, que la misma oposición de ese entonces decía que era un problema, ellos se negaron rotundamente diciendo que no era la solución adecuada y que simplificaba el conflicto y por tanto las soluciones. Pero hoy día los vemos en el gobierno con ese diagnóstico instalado, es decir, el orden público no es el principal problema de la Araucanía, y lo que hemos visto es que el tema los ha desbordado por todos lados. Primero, porque las cosas que hicieron cuando rechazaron, por ejemplo, continuar con el estado de excepción, la ministra Isquia Siches dijo, mira, vamos a bajar el estado de excepción, pero tenemos un plan alternativo. Y la verdad es que de eso ya han pasado 2 meses y no hubo ningún plan alternativo. Y ahora dice, bueno, hay que abordar el problema con los temas de fondo, hay que abordarlo seriamente. Y bueno, la pregunta es, ¿qué pasó entre diciembre del año pasado, donde sabían que iban a ser electos, y ahora, donde obviamente los hechos que han pasado son graves, pero ningún hecho es nuevo? No es primera vez que vemos el asesinato a trabajadores en la Araucanía, no es primera vez que vemos la quema de camiones, cómo han atentado contra civiles, indefensos, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué estaban esperando para aplicar un plan seriamente con el diagnóstico que a priori era correcto? Hoy día lo que vemos es que intentan hacer más de lo mismo, es decir, solo medidas de orden público, pero a regañadientes, es decir, como a contrapelo, lo hacen por obligación y por eso hacen un estado de excepción que es acotado solamente a la ruta. Bueno, el problema es que no solamente se produce en la ruta, los hechos que hemos visto también se producen en los mismos terrenos, se producen en la misma... Esta semana vimos cómo la Fiscalía tuvo que bajar una medida de protección contra que tenía a favor de un campamento forestal, porque era incapaz las policías de proteger esos terrenos. Es decir, si eso no es Estado fallido, es muy difícil definirlo de otra manera. Es decir, con todas las fuerzas que existe del Estado de Derecho no somos capaces de controlar que se produzcan este tipo de hechos. Y yo creo que esa es la gran encrucijada que tiene el gobierno. ¿Cómo es capaz de hacerse cargo de las cosas que dijo cuando era oposición y hoy día que tiene el gobierno tiene que responder? Y ahí se le abre otro flanco, que es que dentro de su coalición
No es claro todavía que quieran resolver el problema. Aquí la pregunta no es si el estado de excepción tiene que ser acotado o no. La pregunta que tiene que hacerse el gobierno y a sus partidarios es si verdaderamente creen que el problema ahí es un problema que ellos quieran resolver. Y es una pregunta mucho más importante y que los chilenos merecemos saber la respuesta lo antes posible, porque si no, simplemente vamos a estar administrando el caos y no buscando una solución definitiva para lo que está pasando ahí. ¿Pero creen que existen como dos almas en el gobierno? Por un lado está como los que piensan como la ministra del Interior y otros como los que piensan como el subsecretario del Interior, porque uno los escucha y son discursos diferentes. El subsecretario tiene la ventaja de conocer más el funcionamiento del Estado. Fue diputado, ¿verdad? Y tiene mayor conocimiento, mayor experiencia. La ministra del Interior lo ignora casi todo. Uno dice, con todo respeto a lo mejor se puede decir, claro, pero ¿qué hace en ese cargo ella? Es lo que se pregunta mucha gente. En realidad está allí porque el presidente, ¿verdad?, le manifiesta solidaridad, al parecer, algo así, confianza política, pero no es lo que se necesita. Se necesita allí, en ese cargo, ni más ni menos, ¿verdad?, a una persona que tenga primero las cosas muy claras, que tenga claros los deberes constitucionales del ministro del Interior, ¿verdad?, las obligaciones que debe cumplir. Dicho sea de paso, frente a la muerte de Segundo Catril, uno esperaba que, tratándose de un obrero, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, hubiera dicho algo. Yo no me he enterado de que haya dicho algo, ¿verdad? O que los convencionales mapuches o de los escaños indígenas, ¿verdad?, hubieran expresado algún homenaje o alguna expresión de dolor, por lo menos eso. Elisa Loncón, no sé si habrá dicho algo, a lo mejor estoy desinformado. Nada significa que hay mapuches más mapuches que otros. Al parecer que no todas las vidas valen lo mismo. Y aquí un punto en el que llevamos un pecado por largo tiempo. Los periodistas son parte de este pecado. El conflicto mapuche, la causa mapuche, todo eso, y asociado ¿con qué? Con todo esto que ha ido creciendo, porque ha ido creciendo, ¿verdad? Primero los pequeños atentados, ¿verdad? Y hoy estamos viendo el ataque directo a las personas. Sostengo que, en primer lugar, debemos aclarar que estos grupos de bandoleros no representan al pueblo mapuche. El pueblo mapuche está formado por comunidades que trabajan pacíficamente, familias que... Bueno, el propio Segundo Catril, ¿verdad?, trabajando, ¿verdad?, desde la madrugada. En cambio, esta otra gente, bueno, ¿de qué vive? Se pregunta uno, ¿verdad? ¿De qué viven estos guerreros, estos falsos guerreros? ¿De qué viven? Viven del robo, viven del narcotráfico, viven del... ¿Cómo seguirse tapando los ojos frente a eso? Esa es la gran pregunta. Y aquí hay un reto mayor para el gobierno. José Francisco, hay que tomar ya definiciones por parte del presidente de la República, porque está como que opina la ministra del Interior, opina el subsecretario, los distintos sectores, y el presidente Boric, hasta el momento, en silencio. Hoy recibió una serie de propuestas, pero no ha dicho nada. Sí, bueno, o sea, a mí me parece que está obligado a pronunciarse sobre este tema. Ya vamos a hablar de la cuenta pública, pero es una muy buena instancia para hacerlo, sobre todo para intentar establecer y que los chilenos conozcan el criterio que va a aplicar el gobierno de aquí en adelante, porque yo creo que las personas que viven en la macrozona sur ya están cansados de declaraciones de buenas intenciones. Y antes muchas veces nos quejábamos porque la respuesta del gobierno anterior era querellarse contra los que resultan responsables. Y eso parecía como una declaración de buena intención y nada más. Bueno, ahora ni siquiera eso se presenta frente a este tipo de delitos, ni frente a la visita de la ministra Isquiasiche, ni, además, lo vergonzoso que vimos que frente a la amenaza que hizo Héctor Yaituli, la coordinadora Arauco Mayeco, la ministra de Desarrollo Social dijo que se iban a querellar y después le quitan el piso diciendo que no se van a querellar. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué más tiene que pasar en la macrozona sur
para que el gobierno decida tomar una posición definitiva. Porque esto de que los ministros se contradigan, de que el subsecretario tenga una opinión distinta a la ministra, es una posición insostenible. Si esto no es una cuestión que no tenga la relevancia como para que el gobierno tenga una posición definitiva. Si aquí se están jugando la vida de las personas. Y cuando la ministra, por ejemplo, dice, no podemos enviar a los carabineros, a las Fuerzas Armadas para enfrentar directamente estos grupos, porque serían una especie, entre comillas, de carne de cañón. Bueno, es que la carne de cañón hoy día son los civiles que viven ahí. Son las personas de carne y hueso que están enfrentándose a grupos armados sin nada. El otro día me tocó entrevistar al presidente de la gremial de contratistas forestales y decía que las empresas dentro de sus capacitaciones no solamente tienen que incorporar cómo hacer bien su trabajo, sino que medidas de protección personal, es decir, cómo protegerse frente a un ataque armado. Y eso no es razonable. En un momento de guerra, además. Así es. Eso no es tolerable para ningún trabajador del país. Yo creo que esa premura que se requiere, yo creo que tenemos pocos días para que el gobierno tome una definición, no solamente una definición política, sino que también una definición institucional de qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, sobre todo por los elementos o por las personas que componen el gobierno y que a mi juicio esa es la gran encrucijada que tienen, que no se atreven a hacer lo que deben hacer porque hay personas que están en el gobierno que no comparten que debieran enviarse a las Fuerzas Armadas o incluso a los carabineros a controlar el orden público en esa materia. Y mientras el gobierno no resuelva eso, yo creo que es muy difícil que tengamos al menos un intento de solución definitiva a lo que está pasando hoy día en la Araucanía. Pero eso está de definir ya es del presidente de la República, o sea, ya debería tomar acción sobre lo que está sucediendo. O sea, es que se les desbordó. Y a mi juicio, esta no era una materia que al gobierno le hubiera gustado. A tal punto que al principio no lo tenían en el programa de gobierno y lo incluyeron en el programa de segunda vuelta. Pero esto es un tema que no le gustaba. Pero la realidad prima por sobre las intenciones y hoy día la realidad está desbordando nuevamente lo que está pasando, pero si uno lee las declaraciones, por ejemplo, de las autoridades locales de allá, que dicen, mira, bajo el amparo de la causa mapuche hay grupos organizados por el robo de la madera y por el narcotráfico. Bueno, eso se dijo hace mucho tiempo e incluso se presentó un proyecto contra el robo de la madera para fortalecer las penas. Bueno, el Frente Amplio, el Partido Comunista votaron en contra de eso. Hoy día sus autoridades están diciendo precisamente que ahí está el problema. Yo creo que esa encrucijada, como esa disociación, no basta simplemente con cambiar la opinión. Lo que hay que hacer también es explicar por qué se produjo el cambio de opinión. Si uno puede cambiar de opinión, eso es legítimo, pero es un problema político cuando ese cambio de opinión se produce sin ninguna advertencia, sin ninguna explicación y sobre todo, lo que es más grave, sin hacerse cargo de las declaraciones que se dijeron. Si fueron muy lapidarios. A propósito del fallecimiento del trabajador Segundo Catril, cuando ahora algunas autoridades del gobierno han manifestado sus condolencias, cuando el año pasado existió el rumor de que falleció en un enfrentamiento el hijo de Héctor Yaitul, prácticamente todos los parlamentarios del Frente Amplio, incluido el presidente de la República, mandaron un mensaje de condolencia. Y claro, pero que no calza. ¿Cuáles son, como dijo Sergio, cuáles son los mapuches de primera y segunda categoría que merecen estas condolencias o que su muerte o su vida simbolizan algo que es digno de ser declarado un minuto de silencio, decretado como un emblema? Y lamentablemente no lo hemos visto. Ya, yo sé que el tema de la macrozona sur da para más de un programa, pero yo necesito pasar por varios temas aquí y los quiero cambiar un poco. Los overoles blancos que vimos durante esta semana aquí en la región metropolitana. Estudiantes detenidos quemando buses del Transantiago. Quiero que analicemos un poco lo que está sucediendo aquí también, porque es otro problema que se está saliendo de las manos. Sergio. Yo soy profesor y me produce verdadera congoja ver en lo que se ha convertido el Instituto Nacional por la acción de pequeños grupos, ¿verdad?, muy audaces. No es solo el Instituto Nacional, también el Liceo de Aplicación. Leí hace poco una entrevista al rector del internado Barros Arana, también. Son varios colegios públicos que eran de buen nivel, de buena calidad, y que han ido perdiendo categorías, se han ido deslizando por una pendiente así de descomposición.
Yo espero que se salve del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación y todo esto, pero eso exige mano firme de las autoridades, de los alcaldes. Parece que la alcaldesa de Santiago se ha dado cuenta, ¿verdad?, de esto. Qué bueno, en buena hora. Llegaron ahí a la municipalidad durante la jornada de ayer, si no me equivoco. Sí. Ahí a protestar afuera, a empujarle la reja. Ahora, esta es la herencia envenenada del 18 de octubre del 2019. Sabíamos que antes de aquella fecha había focos de violencia, ¿verdad? Cuando había desfiles, manifestaciones, pequeños grupos anarquistas que se encargaban, ¿verdad?, de hacer el cierre de violencia, de ataque, la cultura Molotov. Pero el 2019 representa una multiplicación, ¿verdad?, de estas tendencias de que la acción directa abre las grandes alamedas, podría decir alguien, ¿verdad? Las alamedas de la sociedad feliz, igualitaria. Hemos visto todos los desastres que ha producido la violencia, todo lo que le dejó la violencia a la sociedad chilena. Le dejó incluso una convención. Pero ya estamos entrando en otro tema. Sí, no, eso es del segundo bloque. Yo espero que respecto de esto, aquí hay responsabilidad de las familias también, ¿ah? Incluso se dice, tú tienes que haberlo escuchado, que hay algunas familias del Instituto Nacional, apoderados, que estarían como detrás, alentando estos padres que vivieron otras experiencias revolucionarias, no sé, lautaristas, rodriguistas, y que ahora traspasan eso a sus hijos. Pero qué manera, dice uno, de enseñar, de formar. Necesitamos formar ciudadanos conscientes. Y esos muchachos no tienen ni siquiera conciencia de que no deben quemar un bus, cosa tan elemental como esa, o que deben cuidar los bienes públicos, ¿verdad? Entonces, hay responsabilidades compartidas aquí, el Estado, las municipalidades, ¿verdad?, las familias, los profesores, muchos de los cuales trabajan asustados también, ¿verdad?, amenazados. Tenemos que ser capaces de limpiar la educación pública de este germen, de este mal que ha causado tanto daño. José Francisco, hemos visto expresiones así durante estos días. Ahora los estudiantes, hay molestia, hacen exigencias y van y queman un bus del red. Bajan a la gente y lo queman. Sí, increíble. Bueno, yo soy del Instituto Nacional, pero vengo en son de paz, así que no nos preocupemos. Pero bueno, es una situación que viene desde hace mucho tiempo. Y yo estoy de acuerdo con que el 18 de octubre fue un catalizador, pero poco tiempo antes, incluso dentro del mismo Instituto Nacional, veíamos cómo estos mismos overoles blancos lanzaban bombas Molotov en el patio del colegio. El alcalde Alessandri en ese tiempo decía que eran 50 bombas Molotov que se lanzaban en el patio del colegio, además de las que se lanzaban afuera y todo. Pero esto viene desde hace mucho antes. Y yo creo que me acuerdo perfectamente cómo un año a la inspectora general, que además había sido mi profesora jefe, alumnos la rociaron con benzina cuando se intentó oponer a que se tomara en el colegio. Y aquí yo creo que muchas veces el gran problema se puede resumir en que los adultos han renunciado a su rol de adultos, sobre todo con el Instituto Nacional. Pero muchas veces los adultos tienen que decirle a los más jóvenes que no. Y desde el 2006, incluso pocos años antes también, los adultos completamente renunciaron a ese rol. Y todos los adultos, los profesores, que muchas veces incentivaban estas causas, las movilizaciones, o de los estudiantes o de los mismos profesores, las autoridades de los colegios y, por supuesto, las autoridades municipales. Renunciaron a su rol. Nadie quería hacerse cargo de esa responsabilidad. Y, entre otras cosas, quizás tampoco tenían todas las atribuciones para hacerse cargo, porque las autoridades del colegio estaban totalmente deslegitimadas si es que había una movilización de estudiantes y el alcalde de turno los sacaba, porque precisamente eso es lo que exigían los estudiantes. Pero esta escalada de violencia ha sido una especie de pendiente resbaladiza. ¿En qué sentido? En que al principio las medidas de violencia eran tomarse el colegio, y todos lo veían como algo muy llamativo, no sé qué, pero la toma solo podía hacer si es que esa toma era democrática, y ahí se entendía como saneada la toma, a pesar de que es una medida esencialmente violenta, que es que los que quieren educarse no pueden hacerlo. Incluso los que no quieren educarse tampoco pueden hacerlo, pero eso ya es como una discusión un poco diferente.
pero después se tomaba en el colegio y después preguntaban si eso la ratificaba una votación. Después se tomaba en el colegio y solamente la tenía que ratificar la asamblea de la toma, que eran los estudiantes que se quedaban a alojar en la toma. Obviamente eso resultaba 100 contra 0, si todos los que están en la toma es porque creían en la toma. Y después ya no le preguntaban a nadie y simplemente no hacían ni siquiera la pantomima de continuar las votaciones. Yo salí de cuarto medio el año 2011 del Instituto Nacional. El año 2011 terminé las clases en mayo de ese año, porque los estudiantes decidieron tomarse el colegio durante 7 meses. Obviamente ahí fueron las grandes movilizaciones estudiantiles, pero nadie hizo nada al respecto. La Municipalidad de Santiago, que entonces estaba el alcalde Salaquet, no hizo nada para controlar lo que estaba pasando ahí y fue en parte un silencio cómplice de no controlar el orden de lo que estaba sucediendo ahí. También los profesores, y esto lo materializo en un ejemplo, pero la primera vez que los profesores del Instituto Nacional dijeron algo contra la toma fue cuando les entraron a robar a la sala de profesores, los mismos estudiantes, las mismas personas que alojaban en la toma. Pero eso fue en noviembre del 2011. Entre mayo y noviembre no dijeron nada. Y el resultado de la infraestructura en ese tiempo era que dentro del colegio se habían roto 100 vidrios dentro del colegio. Es decir, los mismos que se toman el colegio para mejorar la infraestructura son los que destruyen 100 vidrios, al menos, y entran a robar o a destruir la sala de profesores, y esta semana vimos cómo quemaban una inspectoría. Es decir, aquí no es una cuestión de cuáles son las causas, entender bien, aquí hay una cuestión que está sobreideologizada, que hay un microclima que se apoderó del colegio y que no hay ninguna autoridad que se atreva a hacer lo que se debe hacer para controlar el orden en estos colegios. Nos tenemos que ir a una pausa, nos quedan 2 minutos. ¿Quieren agregar algo respecto a este tema? Porque después vamos a volver a la pausa y vamos a ir con otros temas. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa en Agricultura Prime y luego regresamos. Regresamos aquí a Agricultura Prime y les tengo una pregunta que nos envió la exministra Carla Rubilar, actual conductora de un programa aquí en Radio Agricultura. Los dos tienen que responderla. Aquí va. Hola, ¿cómo están? Quisiera preguntarles si ustedes creen que en la cuenta pública del 1 de junio el presidente Gabriel Boric debería hacer un reconocimiento a que hay que condenar con muchísima más fuerza la violencia, que probablemente en el pasado no pasó con la fuerza que debía, pero que ahora está comprometido para poder sacar un acuerdo en seguridad que nos represente a todos y todas. Ya, este es el tema que va a marcar este bloque. Cuenta pública. Sergio. Buena la pregunta. Yo creo que el presidente Boris tiene una oportunidad de definir ante el país una línea muy clara respecto de la violencia, del vandalismo, del terrorismo. Y eso yo creo que no va a tener una nueva oportunidad, ¿no? Creo que esta primera cuenta es la gran oportunidad para él de definir un rumbo que inspire confianza, que le inspire confianza al país. Digamos las cosas tal como son. Van 2 meses y medio solamente y el nuevo gobierno se ve frágil, se ve improvisado, se ve con muchas dificultades para definir un rumbo coherente, como que no tuviera horizonte. Entonces, eso se nota mucho a veces en las declaraciones de los ministros, del propio presidente, ¿verdad? El profesor Carlos Peña decía, una cosa es hacer política y otra cosa es hacer frases. Ya basta de hacer frases. Están gobernando, tienen que dar indicaciones, ¿verdad?, respecto a lo que se quiere hacer. Ahora, yo creo que en la cuenta que viene está la oportunidad de fijar una agenda, un itinerario del gobierno muy realista, porque la realidad es la que es, las urgencias están a la vista, la gente está preocupada por la delincuencia, por la inseguridad en las poblaciones de distintos lugares, preocupada por la inflación, naturalmente, por el empleo,
En fin, son muchas las necesidades urgentes que hay que atender, hay que definir políticas públicas que cubran esas necesidades. Y no sirve este discurso de venimos a hacer grandes cambios estructurales. Más vale que se pongan modestos y que intenten definir políticas que atiendan las necesidades, que atiendan los problemas reales. Porque a veces esto del cambio, el cambio, suena como una música, sí, pero uno tiene que preguntar, ¿qué se quiere cambiar? ¿Y cómo se quiere cambiar? Que es una pregunta que a veces falta en la vida política, ¿verdad? Se habla del cambio nomás. Bueno, la convención está proponiendo muchos cambios y ya me metí de nuevo en el tema de la convención, pero en fin, yo creo que ojalá Boris no desperdicie esta oportunidad. Su coalición, su movimiento, perdió mucha fuerza en este periodo. Ha dilapidado buena parte del capital político electoral, ¿verdad?, con que fue elegido, y que a lo mejor los mareó a los dirigentes de la coalición. Hay diferencias en esa coalición. Hay dos coaliciones, además. O sea, qué difícil es definir ahí una síntesis. Boris tiene que preocuparse de no naufragar, preocuparse de que su paso por la moneda no quede asociado a la acción de alguien que condujo al país a una crisis. No queremos una crisis institucional. Él tiene que ponerse en la situación de enfrentar momentos difíciles, momentos muy duros. ¿Qué haría él frente a un estallido como el que se vivió el 2019, por ejemplo? Por ejemplo, esa es una pregunta que hay que hacer. Si están pasando las cosas que hemos visto, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a actuar? ¿Verdad? Y aquí tenemos que defender entre todos la institucionalidad democrática. Eso no puede estar de ninguna manera en duda. Esperemos que en el tiempo que viene se enmienden los errores. José Francisco, la respuesta a Carla Rubilar. Bueno, a mí me parece que la cuenta pública, sobre todo la primera de los gobiernos cuando tienen tan poco tiempo en el poder, son más bien declaraciones programáticas, más allá de rendirle al país qué cosas se ha hecho como gobierno. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo en que representa una oportunidad para el gobierno. En ese sentido yo creo que las prioridades, verdad que la está fijando la realidad y el día a día, más allá de las intenciones políticas del gobierno. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero a poco andar del gobierno, citaron a un consejo de gabinete en Cerro Castillo y establecieron cuáles iban a ser las prioridades del gobierno. Ninguna de esas prioridades hoy día están en la agenda pública. Entre otras cosas, es por esto, porque primó la realidad finalmente a la intención que tenía el gobierno, pero también porque se han dado señales muy confusas. Yo creo que el presidente tiene la gran misión de convencer al país que quiere empezar a gobernar antes del 4 de septiembre, porque pareciera hoy día que están apostando al desgaste, a que el 4 de septiembre con el plebiscito se van a empezar a arreglar hartas cosas que hoy día quedan como un poco en la encrucijada, porque el 4 de septiembre también, si es que ganara la opción apruebo, por ejemplo, le da al gobierno una hoja de ruta, una misión muy difícil que es implementar la nueva Constitución. Pero bueno, ¿qué pasa si el resultado no es el que ellos quieren? Que hoy día es lo que están diciendo las encuestas y el borrador de la nueva Constitución no lo está ayudando mucho. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo estos escenarios, apostarle todo y apostar su capital político hacia la Convención Constitucional ha tenido patas cortas, porque es una cuestión que se desgastó muy rápido, y como se desgastó muy rápido la Convención Constitucional, se desgastó muy rápido también el gobierno. Y yo creo que respecto al apoyo que ha tenido, porque por ejemplo, claro, tuvo una votación histórica, pero José Antonio Kast también tuvo una votación histórica. José Antonio Kast es la sexta persona que más ha recibido votos en Chile, en la historia de Chile. Y el problema que tiene el gobierno es que 3 de cada 5 votos que recibió en segunda vuelta no eligieron a Gabriel Boric como la primera opción presidencial. Eso no le quita legitimidad, pero significa que el capital político es más bien inestable, es más bien frágil, es que lo apoyó probablemente porque no le gustaba el otro candidato. O lo votó porque, claro, en las circunstancias que estaban era lo mejor.
Pero claro, ese apoyo se agota rápido y lamentablemente lo que estamos viendo hoy día para el gobierno pareciera que ese capital político que era más bien prestado se agotó muy rápido porque no notamos convencidos a sus partidarios. Y también, de nuevo, y aquí volvemos como al gran pecado que tiene el gobierno, es que está preso o sujeto a las cosas que ellos mismos dijeron siendo oposición. Y a mi juicio, esa es la principal oposición que enfrenta el gobierno actualmente, ni siquiera es la centro-derecha, ni siquiera el Partido Republicano, ni siquiera es la democracia cristiana por caricaturizarlo en alguien o por personificarlo en alguien. La principal oposición que tiene el gobierno son ellos mismos, hace al menos 6 meses atrás, cuando declaraban cosas que hoy día ellos se ven obligados a hacer porque la realidad superó las intenciones que tenían como coalición. Aparte de seguridad, ¿qué otros temas se tienen que tomar en la cuenta pública para dar señales y marcar un norte? Bueno, él se asoció con cualquier resultado, eso va entre comillas, cualquier resultado de la convención. Fue temerario eso, ¿verdad? Muy arriesgado. Lo que le convenía era tomar distancia. Él fue elegido para gobernar y gobernar de acuerdo a las normas de la Constitución vigente, ¿verdad? Se está produciendo un cortocircuito en realidad, esperemos que no pase a mayores, pero él debería morigerar, ¿verdad? Suavizar este apoyo casi incondicional a la convención, ¿verdad? Sobre todo si la población se va dando cuenta de lo que hay aquí, de lo que contiene esto. Yo ya tengo opinión formada. Esto no es mejor que la Constitución que tenemos. De ninguna manera no es mejor que la Constitución que tenemos. Y eso es bueno que se discuta, que se conozca. Mientras más informada esté la gente, tanto mejor. Yo creo que él debería tener en cuenta eso para concentrarse en lo suyo, ¿verdad? Me estoy alargando. José Francisco, los temas que no pueden faltar en esta cuenta pública. Bueno, el tema del itinerario constitucional me parece que es un tema muy interesante y que de nuevo el presidente tiene la pelota en su cancha para resolver. Es decir, la encrucijada política que se ha dado en los últimos días respecto a qué hacer en caso de que gane el rechazo es una pelota que le pasó la oposición al gobierno y que el gobierno puede liderar y puede dirigir. Y yo creo que si esa oportunidad simplemente se omite, yo creo que podría dejar a la deriva al gobierno en el sentido de que ya se comprometió 100% con un resultado, sea lo que sea. Y esto podría matizarlo, es decir, intentar superar la discusión constitucional que vamos a tener ahora, lo que es muy difícil porque ellos están absolutamente involucrados, pero intentar prescindir un poco de eso porque el resultado puede ser adverso para el gobierno. Y la gran pregunta es si comprometieron todo su capital político con estas circunstancias que dijimos, con estas condicionantes, al resultado del plebiscito del 4 de septiembre, y si no es favorable, bueno, entonces, ¿con qué legitimidad va a seguir gobernando o con qué poder, no sé cómo llamarle, pero obviamente tiene la legitimidad institucional, eso no lo dudo, sino que qué legitimidad política va a tener a la hora de intentar gobernar cuando todavía le van a quedar 3 años y medio de gobierno con una norma que a ellos no les gustaba y que hubieran preferido cualquier otra a seguir con la Constitución actual. Entonces, esa posibilidad de liderar también es una alternativa que se le abre al gobierno y a mi juicio deberían aprovecharlo. Bueno, y además que ellos también han dicho que el programa de gobierno está sujeto al desarrollo de la Convención Constitucional y cómo queda también la Carta Magna. Va todo muy de la mano. Bueno, es que si la Constitución se aprueba tal como está el 4 de septiembre, va a amarrar en muchas cosas al gobierno, es decir, la cantidad de gastos públicos, nuevas instituciones que se comprometen a crear, los deja sin ningún margen para cualquiera de las otras políticas que propusieron, salvo la agenda tributaria, que es la que se supone que le van a dar prioridad, pero ha estado estancada porque no tienen el piso político ni acuerdo para hacerlo. ¿Y qué pasa si gana el rechazo? Pregunta alguna gente. Lo dice la Constitución actual, artículo 142. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución.
Y es bueno aclarar aquí, cuando decimos la presente Constitución, es la legalidad con la que estamos viviendo. Es decir, no estamos hablando de un texto, simplemente es la legalidad que tenemos, porque incluye un entramado, ¿verdad?, de instituciones, de leyes, ¿verdad?, de códigos, leyes orgánicas, en fin. Entonces, el país sigue viviendo, porque este cuento de que se vuelve al año 80, falso completamente. La Constitución vigente es el resultado de 30 años de reforma. Significa que queda quieto, ¿ya?, el texto inmodificable. De ninguna manera. Nunca ha sido inmodificable. Todos los gobiernos hicieron reformas. El Congreso tendrá que recuperar su potestad constituyente que se la regaló a la Convención. El Congreso tiene ahí una obligación que no ha cumplido. Tiene que hacerse cargo y encauzar, yo creo, el debate constitucional junto con el gobierno, ¿verdad?, del mejor modo. Así lo veo. Ya, si ganara el rechazo, nos quedamos con esta Constitución, pero hay que trabajarla, hacer modificaciones o convocar una alternativa. Bueno sería que los parlamentarios discutieran ese punto, exactamente ese punto. Claro, porque, a ver, veamos lo que tenemos, es cosa básica, ¿verdad? Veamos lo que tenemos, en primer lugar. Porque alguna gente, por ejemplo, dice, a ver, es bueno que exista el Senado. Hasta los senadores se están atreviendo a decirlo, ¿verdad? Se les está pasando el miedo. Es bueno que exista. Bueno, eso está en la Constitución vigente. Que el Banco Central sea autónomo, está en la Constitución vigente, ¿verdad? Es decir, son muchas cosas. Veamos lo que tenemos. ¿Qué es lo que no nos gusta? Veamos también lo que hay que cambiar. Hay que buscar la mejor fórmula realista, de amplio consenso, ¿verdad?, para renovar el pacto constitucional. Ahora hay que ver ahí cómo se hace, pero renovar el pacto. Y eso significa un gran acuerdo nacional, y que habrá que ser generoso, qué sé yo. La Constitución son las reglas para convivir en libertad. Por eso es que esto no es una Constitución, este es un programa político de las izquierdas. Un programa político de la izquierda. Incluso si ganara eventualmente, ¿verdad?, la aprobación, es como entrar después es como entrar en el Amazonas, entrar en la selva. ¿Por dónde se entra? ¿Cómo se hace? Tú señalabas ahí la cantidad de cosas. Alguien calculaba como en 60 leyes que habría que empezar a discutir para adecuar. Es bueno que esto se discuta. La convención se acaba pronto, se disuelve pronto. De todas maneras, yo estoy optimista, fíjate. Yo estoy optimista, creo que, se ha producido en el último tiempo una reacción interesante, positiva, de mucha gente que ha ido perdiendo el temor que nos dejó 2019. Gente que se atreve a opinar, que participa, van surgiendo espontáneamente movimientos, qué sé yo, corriendo. No creo que vaya a haber campañas unificadas en ninguno de los dos lados, va a haber mucha diversidad. Las redes sociales, qué sé yo, se creó un movimiento como el de los amarillos, ¿verdad?, que tiene 50.000 adherentes hasta este momento, o sea, más que un partido. En el sur, gente del sur, otro movimiento, bueno, distintas. Eso es muy valioso, se va perdiendo el temor y lo que pase hacia adelante depende de todos nosotros, de eso estoy completamente convencido, depende de todos nosotros. Somos adultos, necesitamos una sociedad adulta, una mejor democracia y para eso tenemos que hacer muchas cosas y muchas tareas pendientes. José Francisco, si ganara el rechazo, ¿qué es lo que debería venir después? ¿Nos quedamos con esta Constitución o debería venir todo el trabajo ahí con los políticos en el Congreso para ver qué se hace? Lo primero es que hay que reconocer que la discordia constitucional, que es esencialmente política, ya está instalada. Es decir, hay un grupo de personas que ya no está dispuesta a cumplir la Constitución, lo que obviamente es muy grave. A mi juicio, lo que ha pasado durante este tiempo ha mermado un poco esos ánimos refundacionales. No, obviamente, en la Convención Constitucional, que a mi juicio viven en una especie de microclima, pero al resto del país sí, le han cambiado esos ánimos refundacionales y sí hay ánimos de mantener las cosas que funcionan o están bien y reformar las que no funcionan o las que harían una mella en ese asunto. Yo creo que hay una parte de la centroizquierda
y en esto estoy muy de acuerdo con Sergio, que ya se está atreviendo a decir cuáles son las cosas que habría que cambiar. Es decir, en base a lo que tenemos, qué cosas podemos mejorar o qué cosas podemos cambiar para llegar a verdaderamente renovar este acuerdo constitucional que, a mi juicio, obviamente requeriría un montón de cosas políticas o señales políticas para que también tenga respaldo ciudadano. Es decir, si se lograra un acuerdo como el que hubo el 2005, ratificado por un plebiscito, a mi juicio se elimina la discordia constitucional. El contenido podría ser el mismo. A mí me parece que el 4 de septiembre no es un plebiscito de contenido, es decir, no va a competir un texto contra otro. En los hechos, o sea, perdón, en la intención sí, pero no va a ser una discusión de artículo contra artículo. Esto no es una discusión constitucional propiamente tal, esto es una discusión política. Pero si lográramos sacar lo mejor del texto y tal como señala la ciudadanía, que los expertos propongan una propuesta, se analice con las indicaciones de los políticos que fueron electos por la ciudadanía, que tienen más votos que la Convención Constitucional, es decir, no renunciar a eso, y también con la indicación del Presidente de la República, si eso se pone en una juguera, y si es ratificado por la ciudadanía, me parece que se elimina la discordia constitucional. Obviamente suena mucho más fácil decirlo en un programa de televisión que hacerlo, pero me parece que es una forma de abordar el problema. Porque una última cosa que también hay harta responsabilidad de los parlamentarios, porque los parlamentarios no entregaron su potestad constitucional, la usaron, por ejemplo, para los retiros de los fondos de pensiones, y quisieron reformar la Constitución para un beneficio político o una política pública. Entonces, claro, uno no puede decir, oye, somos ilegítimos para reformar la Constitución, pero cuando no nos gusta, o cuando nos conviene, sí somos legítimos. Entonces, esas cuestiones como acomodaticias o arbitrarias no tienen mucho sentido. Jessica, un apunte que José Francisco mencionó el 2005, sí, que son las reformas impulsadas por el presidente Lagos, ¿verdad? Ocurre que esas reformas, que fueron muy importantes, después hubo otras, ¿verdad? Sí. Los gobiernos fueron agregando nuevas reformas. Esas reformas fueron aprobadas por el Congreso Pleno, diputados y senadores, 150 votos a favor, 3 en contra, que eran los senadores designados, votaron en contra, una abstención, otro senador designado. 150 a favor. O sea, el respaldo que tenían esas reformas fue muy grande. Entonces, esto de seguir hablando de la Constitución del 80, ese es un cuento para asustar niños, por favor. Este es lo que hemos hecho. La verdad es que a algunos lo que más les molesta de la Constitución actual es la firma del presidente Ricardo Lagos. Porque Ricardo Lagos sintetiza la transición democrática, sintetiza la labor de los gobiernos concertacionistas. Y hay quienes proponían al comienzo otro camino, otra cosa. Les habría gustado que Chile fuera Nicaragua. Veamos lo que terminó Nicaragua. Ese es el punto casi de fondo, aunque no lo dicen, no lo proclaman. Es cuestionar la transición y todo lo que hizo la transición democrática, todo lo que hicieron los gobiernos concertacionistas y también los gobiernos de centro derecha, por supuesto. Hemos construido este país entre todos. Tenemos que protegerlo de los errores catastróficos a nuestro país. Y ahí el problema político es que hasta Ricardo Lagos se arrepintió de su firma o de su proceso, porque el 2019 lo recordó hace poco. Sí, no, ahora volvió a decirlo, claro. Volvió a decir que era su constitución. Las presiones, todo eso, en fin. El propio Ricardo Lagos ha dicho también que si no es la Constitución del 80, si está puesta mi firma aquí y la de mis ministros, que también tiene razón. Es que el problema es que cuando se refirió a la reforma del 2005, dijo, no, es que esta es la reforma que me dejaron hacer nomás. Pero bueno, eso no tenía concordancia con las frases que dijo cuando señalaba que esta es la Constitución moderna a la altura de que Chile merecía. Entonces yo creo que esa también... Yo creo que tenía razón el 2005. A mí me parece también, pero el problema de la transición cuestionada no solamente es quienes la cuestionaron, sino que también quienes la protagonizaron se empezaron a cuestionar a sí mismos. Y se les dio vergüenza su legado. Yo creo que eso también... Fíjate, perdona, los que la cuestionaban, la transición y todo aquello, ¿verdad? Y las componendas y los arreglos,
proponían plebiscito, asamblea constituyente, nueva constitución. Bueno, tuvieron plebiscito, tuvieron asamblea constituyente prácticamente y borrador de nueva constitución. Eso era todo. Mira, lo tuvieron todo. Y para eso tanto, cuando lo que están proponiendo de ninguna manera es mejor que lo que tenemos. Bueno, ahí. Se nos está acabando el tiempo, así que tengo que darle 1 minuto a cada uno para que desarrolle una idea, quizás que haya quedado pendiente, y de ahí ya nos despedimos. José Francisco. Perfecto. Hoy, bueno, a propósito del discurso del 1 de junio del presidente, yo creo que tiene la gran misión de juntar a su coalición y establecer la línea clara para ofrecerle al país. Pero ya basta de las caricaturas, ya basta de las indefiniciones, ya basta de no atreverse a resolver los problemas que realmente le aquejan a los chilenos. Hoy día el gobierno es preso de las declaraciones que dio en su pasado. Hoy día tiene una oportunidad de renovar cuáles son los compromisos para el país, porque si no lo hace, lamentablemente va a ser una oportunidad perdida. Sergio. Suscribo lo que ha dicho José Francisco y agregaría que el país ha estado viviendo por demasiado tiempo, 2 años y medio o algo así, en una situación de incertidumbre respecto de la institucionalidad, ¿verdad? Es hora de dejar atrás esa incertidumbre. Y eso depende de que las fuerzas políticas pongan por delante el interés nacional, el sentido republicano. Hay que buscar ese acuerdo que necesitamos para renovar el pacto constitucional. Pero vamos todos en la parada, nadie es espectador, todos nosotros somos ciudadanos y somos corresponsables de lo que pase o no pase. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo cada uno desde su lugar, ¿verdad?, para que las cosas mejoren. Nuestro país tiene fortalezas importantes, ha resistido muchas cosas y yo creo que puede remontar las dificultades actuales, pero depende de que hagamos bien las cosas, de que demos estabilidad, orden democrático, que superemos la situación de violencia y que atendamos las necesidades sociales que están a la vista. Nosotros dejamos hasta aquí este capítulo de Agricultura Prime. Los dejamos invitados a que nos vea en YouTube, en las redes sociales y también que lea las noticias en www.agricultura.cl. Que tengan buenas noches.